y en un momento dado empezaré a grabar. En todas las asignaturas de primero, aquí no hay microcámara. No hay microcámara para los estudiantes en esta plataforma. Hay otros que utilizan ¿cómo se llama? El Teams, que tiene eso, pero a mí el Teams me gusta porque la verdad es muy torpe. Y si queréis que nos veamos las caras, o venís aquí, o si estáis por ahí por Europa, ¿qué ocurre? Yo a las 5 hay una hora de tutoría. Yo a esa hora activaré una sala de Google. ¿No se escucha? Hola, hola. Pues es problema tuyo, ¿eh? Yo creo que sí, emito. Se escucha. Es problema tuyo. La grabación se va a escuchar, seguro. Bueno, pues yo activo una sala de Google Meet. Que tenéis el enlace ahí en los foros para vernos las caras y hablar. Me preguntáis algo y nos vemos la cara. Y yo creo que es más efectivo. A la hora de la tutoría, a las 7, yo voy a dar el temario que explicaré ahora. Y a esa hora, a las 5, es lo que me traigáis. Lo que queréis preguntar o lo que sea más personal, ¿no? Hoy vamos a empezar, como os digo, que todas las asignaturas de primero os dirán, leed la guía. ¿No os lo dicen? Os lo digo yo. Leed la guía. Porque no vais a perder tiempo, lo vais a ganar. Si cuesta una hora, ganaréis 10. No vais a preguntar cómo es el examen, no sé qué, está todo ahí. Todo está ahí. Ahora, yo no quiero perder el tiempo, pero sí que os saco la información que me parece más relevante. Si no habéis estado antes en la UNED, tenéis que saber que es una universidad muy burocrática porque es muy grande. Entonces, el orden se salvaguarda poniendo procedimientos muy claros y públicos. Y es la guía. Y en cada asignatura tenéis el material, la guía, cómo os van a examinar desde el primer día. Problemas administrativos, lo mismo, más de lo mismo. Entonces yo me limita a sacar aquello que me parece que os puede importar más ahora a mí. De cara a la estrategia de aprobar, me voy a la forma de evaluar. Motivación, 6 créditos. De aquí a febrero vais a estudiar 10 temas, más un par de prácticas, de temas prácticos, que os obligan a hacer una pequeña tarea y os preguntan en el examen sobre eso. No evaluamos las prácticas de una forma aparte, no hay que hacer una prueba aparte, solo se hace el examen. ¿Estamos? Pero en el examen te van a preguntar de las 30 preguntas, 8 sobre eso, exclusivamente. Los contenidos vamos a ver ahora. Y solo hay una. Hay dos. Hay dos que están aquí. Están ya definidas. Una tiene que ver con un pequeño experimento que dice que a más premio te dan, más te motiva, a que eso parece. Pues bueno, muchas cosas que veremos aquí son bastante lógicas, otras no. Por lo tanto, no os dejéis llevar solo por la lógica. ¿No me oyes? Pues yo creo que sí me oyes. Y la segunda, medir la motivación deportiva mediante una entrevista, un procedimiento, usarlo, simplemente usarlo. Las prácticas son fáciles en el sentido de que si las hacéis vais a contestar las preguntas. O sea, que os conviene, porque es un buen porcentaje de la nota. De las 30 preguntas, son por lo menos 8. Los que están en el extranjero pueden hacer las prácticas. Las tenéis que hacer exactamente igual que los que estáis aquí. Fíjate que las pongo aquí, que son prácticas que son con material que está escrito, que se publicará en la plataforma de la asignatura, o que ya está publicado. Hacéis lo que os pido, o sea, hay una pequeña introducción y una actividad. Y tiene que ver con un tema del temario o dos, que os dice cuál es. Es decir, lo lógico sería hacerla cuando hayáis mirado ese tema del temario. Yo os lo indicaré también, yo aquí lo haré también. Lo haremos aquí. Entonces yo diré, esto lo haremos tal día. Como digo antes, es muy fácil, las tenéis que hacer todos. Luego, hay otras actividades que
le llaman actividades complementarias teóricas y prácticas, que en realidad sí tienen una fecha. Ahora, no, o sea, no tienen ninguna fecha, perdón. Se evalúan en el examen. Es que me confundo con otra asignatura. Simplemente las hacéis y en el examen os preguntarán. Entonces, las complementarias teóricas y prácticas que veremos aquí son una serie de preguntas que aparecen en cada tema o en la plataforma. Y si os fijáis bien, es un repaso completo del tema. O sea, es una especie de guía de repaso. Nada más. Las veremos tangencialmente porque es repasar todo. ¿Cómo es el examen? Tipo test, 30 preguntas, ABC. Cada 2 errores quitan un acierto, para que no respondáis al azar. Así sacaríais un 0. 22, teoría, 4 los contenidos prácticos y 4 sobre estas que vienen aquí, las complementarias, que ya os digo que es más de lo mismo. 1 hora. Al final de las últimas tutoriales, la última, os daré yo alguna pauta de cómo haría yo el examen, cómo respondo yo a este tipo de examen. A lo mejor tenéis ya experiencia, pero a un examen tipo test, pues una serie de estrategias que considero que pueden ser útiles, os las contaré. Hay un detalle que a lo mejor nos importa porque nos afecta, a lo mejor sí, que hay una pequeña subida de nota que depende de mí. Si estáis en 4,8, 6,8 u 8,8, os suben al aprobado, al notable o al sobresaliente. ¿En función de qué? De un informe positivo mío. ¿Por qué emito un informe positivo? Pues porque has estado aquí. Entonces, me decís quiénes sois. Yo he estado, y los que estáis online también. Y yo voy anotando una lista y emito. Que no es nada personal, simplemente digo quién ha estado o quién considero yo que tiene. Nada más. O sea, premiar un poco también el estar. Que ocurrir que no. A lo mejor no sería buena suerte tener un 4,8, creo yo. Mejor un 5. Así que lo sepáis. Los que estáis aquí, os podríais anotaros en una hoja. Y los que estáis online, os pediré que me mandéis un correo, a mi correo oficial de la UNED o al que pongo aquí en los apuntes, y me digáis, yo he estado, te he escuchado. Y quiero que me mandéis un correo, no porque me sea muy difícil mirar la lista, que también es difícil, hay que mirar la grabación, sino para saber que estáis online y que estáis atendiendo, porque hay gente que está con el café y no me atiende. Soy yo, el que me oye y lo entiende, me lo mandará. Y vosotros, si queréis, me ponéis el nombre aquí y ya lo tenéis. ¿De acuerdo? Por si acaso, luego de cada tutoría, no me hace falta de cada tutoría. A mí con que me digas, vale, yo te he escuchado, porque lo repetiré alguna vez, porque el correo que está en Academo, sí, el que está en Academo me vale. Y si no, uno que veréis aquí ahora, que es el más sencillo, se llama unedjulian@gmail.com. Pero bueno, cualquier correo me va a llegar. Yo os daré un recibí, el correo os diré recibido y os pondré en una lista. Luego cada tutoría un correo, no. Con una vez que me lo envíes, y si yo te respondo es que estás ya en la lista de los elegidos. Los del 4,8. Bueno, es un detalle menor, pero yo qué sé. Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre todo esto de procedimiento? Ya veis que me salto muchas cosas a lo mejor de el libro. Hay un libro básico. ¿Lo habéis leído? Bueno, en todas las asignaturas tenéis bibliografía básica, que es el libro que hay que tener y hay que estudiar. Y complementaria, que quiera ampliar. En esta es Psicología de la Motivación, un libro dictado por los profesores de la asignatura que tiene los 10 temas que vamos a ver ahora. Más cosas. Plataforma online, donde la asignatura, todos los materiales, los foros, las comunicaciones, bueno, comunicaciones privadas por correo electrónico, pero ahí tenemos un foro, tenemos una sección de esta tutoría de Tudela, igual que otras del mundo, pues donde yo colgaré estos esquemas que veis aquí, los voy a colgar todos, los vais a tener siempre. Y
en la sede central los profes tienen una guía de cada tema, un foro en cada tema y un foro con todos los estudiantes del mundo. En la Ágora, se llama la plataforma que se utiliza ahora, y tenéis todas las asignaturas. Otra, las grabaciones. Las grabaciones de las tutorías, la UNED las gestiona en una plataforma que se llama Inteca, que está en el centro, y ahí están las mías y las de todos los demás, de otros años, las que más o menos quedan, y yo las iré subiendo ahí. Y también podéis acceder desde la plataforma. Hay enlaces a las grabaciones de esta asignatura. Podéis ver lo que queráis. Y no sé qué más os cuento. Yo entro en materia ya. Vamos a ver. Bueno, la guía la tenéis por ahí. Si no la habéis visto, es esto. Esto es la guía. Hay que leerla. Yo os haría un examen de la guía. ¿No la habéis leído? Y el esquema. Los días de tutoría tenemos estos de aquí y los contenidos los que están al lado. Yo no os puedo garantizar qué día daré qué contenido, pero el ritmo, si vais viendo, irá bastante parejo. Hay 10 temas, hay 2 prácticas y hay 12 días. Esta práctica, relación entre los niveles de motivación y cantidad de premio, tiene que ver por aquí, el 5, el 6. Medición de la motivación deportiva a través de autoinformes tiene que ver con el 9. Los pondremos por ahí. Además, ya habremos avanzado bastante y tendréis una cierta idea de que van y los podemos ver con más calidad. Luego, respecto al ritmo, si os fijáis ahora, el jueves que viene es festivo. Bueno, pues tenemos una sesión ahora introductoria, luego tenemos 1, 2, 3, 4, un montón de días seguidas, y 2 en diciembre y 2 en enero. Poco, total 12. Si veis ese cuadro, por ahí van a ir las cosas. Hoy ya entramos en introducción, que es el primer tema. ¿Lo habéis mirado? ¿No habéis mirado nada? Por supuesto. No, a ver, el primer tema es muy genérico, muy introductorio. No habla casi de motivación, habla de psicología. Y os podéis hacer una idea de que va, no la materia, sino la carrera entera. En muchas materias de primer curso, sobre todo las que tratan procesos muy básicos como atención, aprendizaje y lo primero que se explican es qué es la psicología que vamos a estudiar. Porque es una opción muy concreta. Cuando hablamos de psicología, sobre todo hoy en día, está muy en auge la autoayuda, la no sé qué, hay un montón de corrientes por ahí que no tienen nada que ver con la psicología oficial, seria. No porque sean mejores o peores, que no son ciencia, no son, o sea, claro, pasa como hay ciencias en las que si no tienes cierta, pues yo no sé, de electrónica, si no sabes nada, no te metes. Pero es que psicología todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Y lo que hablamos de la motivación, si te doy más premio, corres más. Bueno, pues eso ya lo sabía yo, sí, obvio. Pero la psicología que nosotros vamos a estudiar se ocupa de probar las cosas. El por qué si no vale, la intuición no vale. Esa es la diferencia, muy simple la diferencia. O sea, del lenguaje cotidiano, de qué es psicología, las acepciones que tiene en la calle y todo eso, nos vamos a quedar con ninguna de ellas. Nosotros vamos a hacer una psicología científica. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es la psicología científica? Hay muchas técnicas, por llamarlas técnicas entre comillas, que no tienen ninguna base científica. Y no vamos a ponernos aquí a criticar, pero sin esa base científica puedes decir lo que te dé la gana. Entonces vamos a ver por qué una cosa es ciencia o no lo es. Que es muy simple, muy fácil. No es ni mejor ni peor, es diferente. El mundo no es solo ciencia. Te inspiran muchas cosas, pero hay que distinguirlo. Porque yo no puedo ir en el mundo profesional dándote consejos porque a mí me lo parece. Tengo que tener una base. Pues esa es la parte. En realidad,
lo que tenemos que lograr es demostrar lo que decimos. El sentido común en psicología, a más premio, más corres. Eso es muy fácil, pero no funciona siempre. Hay los refranes, yo qué sé, de tal palo tal astilla. Claro, te pagan a tus padres. O de hijos labrador, no sé qué. Lo contrario. Un refrán dice lo contrario de otro. ¿Con cuál te quedas? El sentido común no prueba nada. Bueno, pues nosotros trataremos de probarlo todo. Y dentro de la psicología oficial, científica o que supera un poco el sentido común, hay muchas corrientes. Cada psicólogo elige lo que a él le parece más importante, el método para trabajar, porque es una ciencia abierta, que está en evolución, está, yo qué sé cómo decir, las teorías tienen todavía mucho margen de mejora y los procesos, somos todavía muy brutos en psicología. Y claro, hay caminos, pues por ejemplo, los que decían que no había que fiarse de la teoría de lo que ocurre entre la mente porque no lo puedo ver. Los conductistas decían que debería estudiar solo lo que puedo ver y medir. Todo lo demás es especulación. Y al revés, los humanistas que dicen, ¿para qué hago psicología si no es para dar calidad de vida al ser humano? ¿Cómo va a tratar al ser humano como una máquina? O sea, hay opciones dentro de la psicología y históricamente ha habido unas cuantas que determinan dónde estamos ahora. Y eso hay que saberlo para saber dónde estamos y este tema habla de eso. Y los primeros temas de otras asignaturas hablan de eso y se repite una y otra vez. Por lo tanto, lo vais a ver muchas veces. Así que, de lo que es la psicología, yo me quedo con qué somos nosotros, qué es el ser humano. Si os pregunto qué sois, ¿qué me diríais? Un ser humano, ¿vale? ¿Y qué es un ser humano? Bicho, más o menos. Mal bicho. Bueno, yo pondría, por ejemplo, eso. Tenemos muchas capas. Somos una máquina biológica, de la misma forma que lo es un mosquito, un árbol o una ballena. ¿Sí? Eso lo hemos visto, lo hemos comprobado desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, tenemos una serie de experiencias. A lo largo de la vida, tú has vivido una cosa, tú otra, yo otra, y en eso somos diferentes. La parte psicológica, diría yo, depende un poco de la experiencia. La parte plástica del cerebro. Otra, la capa de la familia, importante. Yo nazco prácticamente desvalido y ahí me van dando una serie de herramientas a través de la interacción, los amigos o las personas con que me relaciono en la vida, la cultura, la sociedad donde me muevo. Eso soy yo, todas esas capas. Bueno, pues por ahí, la psicología tendría que centrarse en esto, pero siempre teniendo en cuenta todo lo demás. Por eso tenemos mucha relación con otras ciencias. Hoy en día con la neurología, con el cerebro, pero por supuesto con sociología y otras afines. Una persona no se porta igual con unos amigos, en clase, que en un partido de fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo explico eso? La única explicación es cultura, la sociedad, nos tocamos unos con otros, ¿no? Pero dentro de todas esas explicaciones del ser humano, la psicología trata de centrarse en esa parte que hemos puesto ahí con un procedimiento científico. Tratamos de explicar lo que hacen los humanos, cómo funcionamos. Científicamente. ¿De qué? De lo que hacemos, la conducta. La conducta de las personas. Ahora me fijo no debe. Espera. Y lo que hacen o lo que veo que hacen y lo que piensan. Porque tú puedes hacer lo mismo que él, puedes tirar esto al suelo y uno lo tira porque está enfadado conmigo, el otro lo tira porque se le ha caído. O sea, el por qué los procesos mentales. Esta sería una forma de entrar en psicología. Una ciencia, veremos por qué, que estudia lo que hacen las personas, trata de explicarlo, y también lo que piensan los procesos mentales, que es otra forma de hacer. Y dentro
de una cultura, una sociedad y una compañía. O otros factores que hay que explicar. Y esas capas tienen que entrar en la definición de psicología. Veis que combinamos lo que veo, lo que no veo, combino las partes más íntimas de mi desarrollo con las construcciones sociales, y si tenéis el libro veréis que en la página 7 y 8 te define. Es una ciencia de la conducta que estudia el comportamiento, los procesos mentales con las influencias de todo el entorno físico, cultural y social. La sociología estudia lo que hacen los grupos de personas en función de ese grupo, y la psicología es lo que estudia a una persona influida por ese grupo, pero lo que ocurre en su cabeza, ¿no? Sería un poco, nos montamos, pero cada uno está enfocado en un sitio. El cerebro, por supuesto, es la base de el cerebro y el cuerpo es la base de la psicología. Por lo tanto, nos interesa saber algo de neurología, pero nuestro punto de vista no es el del médico, sino el de... Entonces, bueno, todo eso lo leéis, que es muy fácil. ¿Qué es una ciencia? Vamos a la parte del hueso, que muchas preguntas van por ahí. ¿Qué es una ciencia? ¿Qué me diríais? Estudio. Sí, pero ¿por qué es ciencia y no? Yo estudio mucho y los dos somos científicos. Mira, cuando yo trato de explicar la realidad, normalmente es que he visto algún fenómeno, he visto algo que se repite. E inmediatamente hago una inferencia. Esto se repite por tal causa. Hago una especie de teoría. La gente hace esto por tal causa. En motivación, yo qué sé, algún ejemplo podría poner. Sí, el método. Lo importante es el método, pero vamos a ver dónde viene ese método. Pues un fenómeno que se repite a menudo, pues que la gente, que yo qué sé, hay a más premios más corre la gente. Los perros de Pablo. Perros de Pablo, que es muy, pero como no es de motivación. La idea es que yo veo un fenómeno que se repite y saco una hipótesis. La gente se motiva porque a más premios les dé más motivación. Es mi ley, es mi regla. Eso se llama inferencia. De los hechos quiero una ley general. Si ahora llegaremos a reescribir. Desarrollar un fenómeno y demostrarlo. Pero la veracidad es lo que vamos a ver. Mi teoría, mi hipótesis de por qué se produce eso, es la primera parte del procedimiento científico. Y muchas pseudociencias se quedan ahí. Dicen, eso es porque tu halo fantasmal de no sé qué, no sé cuántas. Eso es indemostrable. La segunda parte es poner a prueba esa teoría una y otra vez. Es decir, cambiar la cantidad de premio que le da la gente, ver si corren más y ver que en un momento dado ya no, el aumento de premio no funciona, lo que sea. Ponerla a prueba, pero no para verificarla solo, sino para tratar de falsearla. Tratar de ver si funciona o no funciona. Si de verdad queréis saber, en vez de vender una moto, tenéis que ponerla a prueba. Entonces, un experimento agarra una teoría, dice, ¿qué pasaría si hiciera esto? Y la pone a prueba. Y otra, y al revés, y lo publica, para que otro lo lea y la pueda poner a prueba. Y a más veces superen experimentos, la teoría está más probada, pero nunca es una verdad. Es una teoría con mayor o menor apoyo. Y tiene que poder, Karl Popper, falsificación, tiene que poder falsearse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si mi teoría es que todo nuestro comportamiento está determinado por los astros, ¿quién puede falsear eso? ¿Qué hago? ¿Quito los astros un mes a ver qué pasa? ¿Los cambio de sitio? Esa teoría es infalseable, incomprobable, por lo tanto no es científica. Aunque sea la verdad absoluta. Aunque el universo funcione así, para mí no es ciencia. Porque no lo puedo comprobar. Lo mismo que te digo los astros, que es una cosa que sale en los periódicos todos los días, te puede decir, no, tu conducta está determinada por unos marcianitos que al otro lado de la luna que están tocando un ordenador. ¿Y cómo sabes lo de los marcianos? Si subieras los verías. ¿Puedo subir? No. Eso no es ciencia. Es el mismo problema que la otra, aunque una os parezca ridícula y la otra la habéis visto muchas veces, nos parece tan ridícula, pero es lo mismo. Es infalseable. Una teoría científica tiene que ponerse a prueba. Dime. En el momento que subes a la luna y miras,
Y entonces sería científica, si están los señores ahí con el ordenador, diríamos, mira, tenía razón, pero cuando yo hago una teoría, cuando ya la construyo, intento que se pueda probar, porque si no, no estoy en el camino de la ciencia, estoy vendiendo motos. Si ya la hago, ¿me entendéis por dónde voy? Entonces, primera parte, infiero de la realidad un mecanismo, una teoría, que es un modelo de la realidad. Esto ocurre por esto. Es decir, yo creo que tú te has movido porque yo te he dado no sé qué caramelo y tal y cual. Ese es mi modelo. Entonces lo pongo a prueba. Digo, a ver, mañana le quito el caramelo, a ver qué pasa. Y ponerlo a prueba es muy complicado. Un experimento tienes que diseñarlo muy bien para que no interfieran otras cosas. En motivación veréis que para hacer los experimentos hay que aislar a las personas, que no haya otras variables, que no esté mañana enfadado conmigo, por lo que sea, en fin, mil cosas, ¿no? Un experimento hay que diseñarlo con mucho cuidado. Y los resultados, respetarlos, es decir, ¿funciona o no funciona? Si tu teoría no funciona, fuera, ya por otra. Eso es la ciencia. El método de inferir y comprobar sistemáticamente los resultados, falseables y comprobables. Y si no, no hay ciencia. Nada más. Es muy simple. La psicología utiliza el método científico. Y lo primero que hace es construir teorías. Las teorías son modelos de la realidad, de cómo funciona la mente, cómo funciona la motivación. Esos modelos pueden ser más o menos complejos, más o menos sencillos. A veces cuando son predicciones muy concretas se llaman hipótesis. Por ejemplo, hay un fenómeno que es, yo qué sé, el fenómeno del podium, que veremos en motivación. Suele estar más satisfecho el que se ha quedado tercero que el que se ha quedado segundo en un podium. Hay una explicación intuitiva. Que se ha quedado segundo ve al primero y dice, joder, ¿por qué poco? El que se ha quedado tercero ve al cuarto y dice, a mí me han dado medalla. Bueno, pues yo puedo comprobar si esa satisfacción se produce por eso, por otra cosa, ¿entendéis? Hago pequeñas hipótesis. Una teoría más grande sería, pues la satisfacción depende de las expectativas, de la no sé qué y del trabajo. Y lo trato de comprobar. Bueno, pues teorías más o menos, hipótesis más o menos, pero todas se comprueban sistemáticamente. Por eso utilizamos la observación. La lógica, a la hora de hacer un experimento, la lógica de descartar otras explicaciones. Imagínate que yo digo, le da un caramelo y ha trabajado mejor. Mañana voy a comprobarlo. Y mañana le doy otro caramelo y no trabaja mejor. Ahora voy con el constructor. Le doy otro caramelo y no trabaja mejor. Ah, el caramelo no funciona. A lo mejor es que ese día le dolía la cabeza. Tengo que controlar muchas cosas. Y eso ya veremos que la parte experimental hay que controlar todas las variables extrañas. Ya veremos cómo. Y la lógica y la investigación empírica, quiere decir con datos, que la pueda repetir otro mañana y otro pasado para corroborar o no corroborar. Por eso es pública y replicable. Todo experimento científico que se precie se publica en revistas científicas. Todo el mundo lo puede leer, todo el mundo lo puede reproducir. Y si necesitas datos o detalles, llamas al investigador y te los da, porque así funciona. El que guarda datos y no te dice nada no está en esto. Y se va entre todos, cada uno tiene que inventar la rueda en cada generación, entre todos vamos construyendo. Y las teorías y falsedades y tal. Bueno, preguntan ahí, ¿y el constructo? ¿Qué es el constructo? Habrá leído por algún lado que en psicología y motivación hablamos muchas veces de constructos. Nada, el constructo es muy simple. Es una cosa que creemos que existe pero no se puede ver. Por ejemplo, la inteligencia. O la motivación del logro. O la motivación de poder. Yo creo que hay una serie de neuronas, no se puede tocar ni ver. No, en general. Una serie de neuronas que hacen que unas personas tengan una motivación y un poder que otras. No lo puedo ver, no lo puedo medir, lo puedo medir directamente. No, directamente no, mediante sus manifestaciones. Un constructo, en psicología hay muchos conceptos de ese tipo que no podemos ver y tocar, pero que creemos que existen porque funcionalmente nos vienen muy bien. Se llaman constructos, pero no tienen nada más. Es una palabra para algo que tiene una entidad abstracta y una evidencia indirecta.
Por ejemplo, yo considero que existe una capacidad del cerebro que se llama inteligencia, que es la capacidad de procesar información con más o menos rapidez y eficacia, y que es diferente en diferentes personas. Otro me puede decir, yo no creo que exista eso. Bueno, pues hago unos test y veo que uno saca unas puntas y otro otra. Es una hipótesis, pero de un concepto muy... A la hipótesis suele ser una relación. De esto ocurre por esto, pero sí, es una especie de hipótesis también. Hipótesis de existencia. Existe una estructura que se dedica a esto. Pública, replicable, empírica, que trabaja con los constructos psicológicos. ¿Y para qué hacemos ciencia? ¿Para aprender? Bueno, podemos graduar lo que la ciencia hace al menos en 4 pasos. Si yo estudio una descripción de un fenómeno, puede ser muy útil. Por ejemplo, el catálogo de enfermedades mentales, el DSM. El DSM no es más que una descripción. Es decir, hay personas que se sienten con ánimo caído, que no salen, que no sé qué. Esto les llamaremos depresión. Hay personas que tienen tal y tal, llamaremos tal cosa. ¿Qué estoy haciendo? Describir algo. ¿Es útil? Sí. Yo le llamo a alguien y digo, oye, creo que tiene depresión. Y ya me entiende. Porque hay una descripción muy precisa. ¿Cuál sería el paso siguiente? Si yo quiero controlar lo que ocurre, pues ver cuándo la gente se deprime. Cuando a la gente no le salen bien las cosas, está muy motivada, no le salen bien las cosas, acaba deprimida. Predecir es la segunda parte. Todavía no tengo una teoría completa de cómo se produce la depresión, pero sí sé que cuando hay frustración o fracaso suele venir la depresión. Por lo tanto, ya tengo algo más que la descripción. El tercer paso sería explicar por qué se produce, qué está ocurriendo en mi mente, el modelo teórico. El modelo teórico, eso ya es ciencia dura. Ahí ya tengo una teoría de cómo funciona mi mente. Y la última, por supuesto, controlar y evitar que la gente se deprima. ¿Ves la gradación? Es gradual, porque el catálogo de enfermedades mentales no las predice, solo dice lo que hay. Si luego predecirlas y dice, ojo, que la gente que vive en tales lugares o en tales condiciones suele generar más esta enfermedad. Ya tengo un factor de predicción, sé un poco más. Si además explico por qué esos factores producen esa enfermedad, puedo incluso explicarla y controlarla. Eso busca la ciencia. Nada más. No buscamos verdad, no buscamos saber. ¿De acuerdo? En ese marco trabajamos. Una serie de términos que veréis a menudo. Inducción, deducción. Como dos caras de la misma moneda. Inducción es el pensamiento de inferencia que he dicho yo antes. Cuando veo una serie de fenómenos y los conecto con una teoría, estoy haciendo un trabajo de inducción. Y cuando agarro esa teoría y saco todas las conclusiones posibles y las pongo a prueba, hago un razonamiento deductivo. Si esto fuera verdad, deduzco que ocurriría esto, esto y lo pongo a prueba. Inducción y deducción, los dos pasos. La deducción suele ser un paso empírico, riguroso y experimental, que es la parte que normalmente nos venden de la ciencia. El científico es alguien que mide con mucho cuidado en un laboratorio. Pero es que la otra parte, la inducción, es creativa. Es totalmente creativa. Tú ves que ocurre algo y te inventas una teoría de por qué ocurre. Hay teorías muy bonitas, por decirlo así. Incluso en física. Newton vio que caía una manzana y dijo, ¿y por qué no los planetas no responden a la misma ley que la manzana? Y en una sola ecuación describió todo el movimiento de los planetas, que hasta entonces era un caos. Eso es creativo. Luego la parte deductiva es comprobar que esa fórmula funciona, porque muchas veces un científico le suena una fórmula muy bonita, luego no funciona, pues pero con lo bonita que es yo, la vendo igual, me la quedo. Pues bueno, eso es lo que, las dos partes. Eso es ciencia, y en psicología igual. Eso es el enfoque nuestro, ¿vale? Otro término que veréis a menudo, que es similar, es el método hipotético deductivo. Hago hipótesis y deduzco las conclusiones. Nuestro método. O sea, pero tenéis que entender
lo que es, más que las palabras en sí. ¿Qué más? Y bueno, que hay muchas ramas. La siguiente parte, bueno, la primera, muchas preguntas de este tema os van a preguntar sobre esto, sobre el método científico, porque la psicología es ciencia, y la otra es las ramas de la psicología, las corrientes o enfoques que históricamente ha habido, que veréis en otras asignaturas, y que tienen que ver también qué es lo que más me importa de a cada científico, ¿ves? Son estos de aquí. Hay que entenderlos. No trates de memorizar esto porque no tiene sentido. En el orden que viene aquí. Tiene un poco del orden de histórico, aunque algunos no tanto, pero yo os voy a seguir el que tenéis en el libro. El primero que propone es el conductista. Del año 1910-12 al 1950, en psicología en el mundo predominó, que no era el 100%, había otras escuelas, pero la más influyente era el conductismo. Conductismo decía que estudiar fenómenos que no se pueden ver ni tocar, fenómenos internos de la mente, no tenía sentido, porque nos podíamos perder en especulaciones, que había que estudiar lo que se pueda ver y medir. Yo pongo tales condiciones y estudio lo que tú haces. La psicología se tenía que reducir a eso. El cerebro o la mente o lo que había era una caja negra que no nos importaba. Meto una cosa y otra. ¿Por qué la lista tiene más tendencias que aprendemos en la historia? Sí, bueno, más tendencias porque algunas no son historia, son formas de abordar la psicología. Hay gente que le interesa más la parte biológica, gente que le interesa más la parte social. Ahora las veremos. Pero algunas tienen un origen histórico muy claro, como el conductismo. ¿Por qué se dio el conductismo en aquellos años? Porque anteriormente había una serie de corrientes que eran introspectivas, que querían hacer psicología. Claro, el objeto de la psicología soy yo mismo, es mi mente. Por lo tanto, ¿para qué quiero hacer nada? Me meto en mi mente a ver cómo es. Entonces, hacían experimentos del tipo, a ver, pues intenta encontrar una idea simple. O sea, papel no es una idea simple, porque se compone de un material, una forma, y dos psicólogos se pueden hacerlo. Y uno encontraba unas y otro otras. No había manera de ponerse de acuerdo. O sea, la introspección era muy subjetiva y era un lío, era un caos. Salió el conductismo y dijo, vamos a estudiar las cosas de forma... Además, ya en los años que la física tuvo unos avances importantes, la electrocuántica, la electromecánica de... O sea, una época en que la física tiene unos avances científicos muy importantes, pues bueno, pero conductismo. Entendéis la corriente, entendéis lo que hace. Dentro del conductismo está el perro de Pavlov que habéis nombrado antes. Si a un perro le ponía antes de la comida ciertos sonidos, esos sonidos producían el mismo efecto en la comida. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando sois pequeños y os llevan al médico, a la segunda vez que vais, cualquier bata blanca se pone a llorar el crío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha aprendido? Por asociación, ¿no? Pues es conductismo. Bien, una corriente del conductismo. Se entiende y se distingue, ¿no? Tenía ventajas, o sea, hay cosas que hemos abandonado el conductismo, realmente ahora nos atrevemos a meternos porque ahí ocurren cosas, y tenía alguna ventaja, cosa buena, que era el rigor experimental. El conductismo desechaba esas explicaciones que eran un poco alocadas, ¿no? En el conductismo se desaparece prácticamente del todo cuando llega la psicología cognitiva en los años 60. ¿Qué ocurre? Pues que a pesar de ciertos avances en aprendizaje, hoy en día los perros y a los delfines del circo los adiestran todavía con esas técnicas de los años 50 y 40. Entonces ya un perro hace casi cualquier cosa con caramelitos. Bueno, pues eso, también uno de los experimentos que vais a hacer es eso, es cambiar la motivación en función de la cantidad de premio y ver qué ocurre. Bueno, pues, todavía hay mucho, pero en los años 60 aparecen los ordenadores. Y un ordenador,
Tú le puedes dar una información y lo que el ordenador produce depende del programa que hay adentro. No hay manera de que saber lo que va a ocurrir sin saber lo que ocurre ahí dentro. Entonces, bueno, pues el ser humano, al menos, es como un ordenador. Tenemos que saber el programa que hay adentro. Aunque no lo podamos ver, tenemos que poderlo deducir. Entonces ahí la psicología cognitiva se mete dentro de la mente y empiezan a hacer hipótesis de qué procesos, cómo funciona la memoria, la motivación. La motivación para los conductistas solo era un hecho externo. Si te movías más rápido, estabas más motivado. Si aprendías más rápido, estabas más motivado. Ahora ya hay unas teorías de por qué una motivación u otra. Bueno, pues la psicología cognitiva admite o mete en la ecuación estímulo, respuesta y procesos mentales, EOR. Mientras que la cognitiva era estímulo y respuesta, las únicas variables que admitía. Esto ocurre en los años 60. Los procesos mentales son lo que estudiáis ahora en los primeros cursos de psicología. Atención, memoria, tal. Bien, un enfoque biológico, ¿cuál será en psicología? Aquel que le interesa saber o se centra más en la conexión de lo que la conducta humana con el cuerpo, con las características biológicas del cuerpo. Por supuesto, no somos biólogos, médicos, pero hay muchos psicólogos que se dan cuenta pues que la tremenda influencia que tienen las hormonas, ciertos procesos biológicos, pues por ejemplo ciertas descargas químicas en el cerebro, los sentimientos, los pensamientos, y toma esa perspectiva. No quiere decir que deseche las otras, sino que se especializa en eso y su interés va por ahí. El enfoque biológico, en última instancia, es la pura verdad. Según vemos en la física, en última instancia, cuando el cerebro se desconecta, se acaba todo. Es decir, que de alguna forma somos química, física, pero no solo química o física. Las cosas se van, bueno, pues ir en esa línea. Uno histórico, que este sí que es específico de la psicología, y este es difícil de entender así en comparación, es histórico, es la psicodinámica. ¿Habéis oído hablar de ello? Es Freud. Freud, el inconsciente. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿Sí? Igual habéis entrado a estudiar psicología por eso. Porque os he dicho muchas veces, claro que sí. Bueno, por Freud, en los años 20, en aquellos años que todavía el conductismo era la principal corriente, en una época en la que Europa, Freud es todavía era, no sé cómo decir, tenía un pensamiento muy casto y puro, dijo que toda motivación del ser humano es sexual, la libido, oculta, inconsciente, y si no era sexual era peor, que era el instinto de tánatos y tal. Dijo que la vida psíquica es una manifestación de una serie de impulsos inconscientes y que solo vemos esa pequeña manifestación consciente. Y que la psicodinámica quiere decir que lo que ocurre allá abajo es lo que determina lo que ocurre allá arriba, en la parte consciente. Y que una lucha continua, una dinámica continua, nuestros instintos y nuestras regulaciones sociales y personales, el yo, el ego y el superior, es, la palabra dice dinámica, psicoanálisis se ha llamado también, una corriente. El problema de esta corriente es que literariamente es muy sugerente, pero científicamente cero. Es imposible comprobar que una persona, yo qué sé, tiene cierta personalidad porque su mamá no le cuida de pequeño, porque tenemos que poner a 3 familias que uno no lo cuide y otro sí, el complejo de Edipo, esas cosas son incomprobables. O sea, la parte científica, cero. Pero ha habido muchas derivaciones del psicoanálisis que tratan de darle un cariz científico, sacar esas teorías que son muy sugerentes y tratar de ver. Hay muchos psicólogos actualmente que trabajan en esa línea de psicologías que le llaman trascendental, transformación, hay una serie de corrientes. Pero entendéis por dónde va, ¿no? Corriente histórica que todo lo pone en una serie de fenómenos bastante dinámicos internos, ¿vale? Conflictos, impulsos y cosas. Y que el subconsciente no podemos acceder directamente, pero se manifiesta indirectamente, pero explica todo. El humanista
también es psicológico, y eso antes lo he apuntado un poco por encima. Hay una serie de psicólogos que en los años 50, 60 del siglo XX dijeron que, después del conductismo, la selección de personas, dijeron que la psicología no podía ser inhumana. No podemos hacer psicología sin ser humanos, como tomando al ser humano como un objeto, sino que tenemos que hacer psicología entendiendo la forma de ver la vida del humano. No podemos objetivar la conducta de un ser humano, sino que debemos comprender la conducta del ser humano, entenderla en su complejidad, meterla en su mente. Eso se llama humanista. No es una corriente, por supuesto, con procedimientos muy científicos, porque habla de conceptos se van, la voluntad, la autorrealización, ¿qué es eso? Conceptos muy difíciles, pero sí que sirve para darle un toque al resto de la psicología. Es decir, ¿para qué estamos? A mejorar la vida, no te olvides del material en que trabajas, cosas así. Y dentro de la motivación sí que hay alguna corriente que la veremos que sale de aquí. Por ejemplo, las jerarquías de motivos. Hay varias teorías de Maslow, que es humanista, que dice que hay una serie de motivos en tu vida, unos son más básicos, más elementales, por ejemplo, comer, beber, otros menos básicos, como por ejemplo relacionarte y que te quieran, y que van en orden. Si no tienes comida, te da igual relacionarte, pero cuando tienes comida buscar la relación. O sea, una teoría que la duda. Bueno, ya la veremos. La pirámide. La pirámide de Maslow. La veremos. Es subjetivo, pero es una corriente que se centra y todavía hay mucha gente que hace terapia y hace cosas de eso. Otra, evolucionista. ¿Qué quiere decir? Bueno, hemos dicho que somos bichos y que evolucionamos de otros bichos. Desde que éramos diferentes, otra especie o otro bicho, ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, pues las teorías de Darwin, la adaptación, todo eso, una forma de explicar la psicología, ¿cierto? Hacia dónde venimos y a dónde vamos. Es una forma de explicarla. Y si te centras en eso, en los porqués, cómo han cambiado las estructuras, eres un psicólogo evolucionista. O te comparas con otros animales, con otras especies, para ver qué diferencias, qué similitudes hay. Es el enfoque darwiniano. Y por último, el sociocultural. En este primer dibujo que he hecho yo, lo que no podemos evitar es que la tortilla patata de mi abuela es la mejor del mundo y en mi país es donde mejor se vive. O sea, la cultura nos envuelve, nos hace. Y es obvio que no es la mejor tortilla patata de mi abuela ni mi país el que mejor se vive. Pero lo que vemos que junte a la cultura, los condicionantes sociales, las creencias, que es un potente determinante psicológico, no es de origen psicológico, es social. Y cuando veis psicología social veréis la tremenda importancia que tiene los demás en todo lo que hacemos. Por lo tanto, una perspectiva muy interesante la sociocultural, en la que sobre todo se mira eso. Todas ellas son psicología desde diferentes puntos de vista o dándole fuerza a diferentes puntos de vista, o bien por interés personal o por creencia, por lo que sea. Son opciones del profesional, ¿no? Y como podéis ver, yo creo que si hago una pregunta ahora me las distinguís. No hay que saber términos de memoria, hay que distinguirlas. Ya veréis las preguntas de examen. Y por último el tema, que habla de psicología todo el tiempo, habla de qué procesos mentales básicos y aplicados existen. Yo tengo un esquema que no es parte del tema, pero para que veáis. ¿Qué ocurre en mi mente? Pues yo al menos capto información, entra en memoria, hay una motivación, unas emociones desde el primer momento. Si yo voy a captar informaciones porque me interesa ir, tengo un motivo. Hay un proceso de atención y dirección, pensamiento, mi lógica, mi lenguaje, que hace un montón de cosas. Aprendo de la experiencia. Todo esto que está en los cuadritos son procesos mentales. Uno de ellos, que vamos a estudiar aquí,
como veis, están conectados unos con otros, las emociones con las motivaciones. Me motiva lo que me da ciertas consecuencias. Bueno, están todos conectados. Pues es lo que vamos a estudiar. Entonces, la psicología básica agarra cada uno de estos procesos, hace teoría sobre eso, los estudia en un laboratorio. Y la aplicada los agarra y los lleva a entornos donde obviamente no dominamos todas las variables, pero lo poco que sabemos de cómo funciona la motivación, la atención, pues lo aplicamos para mejorar el aprendizaje, la salud o las organizaciones o cualquier otra, o los equipos de fútbol, que ahora se lleva mucho, psicólogo, ¿no? Esa es la última diferenciación. Psicología básica, aquella que estudia esos procesos en detalle, con profundidad y control, aunque por supuesto con poca calidad para aplicarlos, pero avanzaremos poco a poco, y la aplicada donde agarra lo que sabes y te lo llevas al trabajo, a ver cómo funciona. Es distinguir una de otra, que es sencillo. La básica sigue ese procedimiento científico a rajatabla. Los hallazgos suelen ser pequeños pero sólidos, ciertas leyes del aprendizaje, ciertas cosas, mientras que la aplicada lo que predomina es que aquello que funcione. Utilizar lo que sea. Entonces, hoy en día hay como 3 corrientes, las que os he puesto ahí, pero cada vez salen más, porque cada vez educativa, sanitaria y organizacional son las 3 corrientes que os ofrecerán probablemente al acabar la carrera, pero cada vez salen más. Ahora hay psicología deportiva, forense o jurídica, psicología. Van apareciendo especializaciones. Entonces, dentro de la básica tenemos la motivación. La básica hablaremos de laboratorios, de procesos básicos, y la aplicada, pues contextos y la validez ecológica. Estas palabras que oiréis muchas veces, os voy a decir lo que es, porque tiene... Cuando hago un experimento en laboratorio, donde las variables están controladas y no hay ninguna posibilidad de contaminación, tiene validez interna. La lógica interna del experimento es muy buena. O sea, yo, por ejemplo, hago un experimento en laboratorio donde logro distinguir entre el nivel de motivación que tiene una ratita cuando le doy cierto azúcar y la velocidad con que corre. Preciso. Y lo repito una vez y funciona siempre. ¿Pero para qué vale eso? Para nada. ¿Validez ecológica? 0. O casi 0. ¿Entendéis la diferencia? Ecológica es lo aplicable que es en el mundo real. Y la otra es la lógica. La lógica es muy buena. Entonces, normalmente buscamos un equilibrio entre las dos, pero el laboratorio suele tener más validez interna y las aplicaciones, las menos laboratorios, más validez ecológica. Dentro de los procesos psicológicos básicos que hemos puesto, lo que vamos a estudiar aquí son una serie de procesos que les llaman activadores, nos dan energía, fuerza, nos llevan a hacer cosas, y otros cognitivos, es decir, controladores que controlan y manejan la información. Dentro de los activadores están la motivación y la emoción, que son 2 asignaturas de primer y segundo cuatrimestre, las 2 las doy. Y dentro de los demás tenéis atención, que es de segundo cuatrimestre, percepción, no me acuerdo cuándo se da, memoria en segundo curso, aprendizaje en primero, en segundo cuatrimestre, pensamiento del lenguaje en cursos más avanzados. Procesos básicos. El resto del libro vais a tener motivación. Empezaremos en el siguiente con introducción. Ahora sí, la motivación en sí, y luego los diferentes tipos de motivos. Primarios, que les llamamos, secundarios, y luego sociales. Aquí os dejo también, para que os hagáis una idea de lo que os he dicho antes, bueno, esto es un resumen del esquema que he usado. Preguntitas, a ver dónde están. Aquí. En este documento, sí, las diapositivas lo he dicho al principio, las tenéis en la grabación. Ah, no sé si lo he dicho, pero lo digo. Las tenéis en la grabación y las podéis bajar. Pero también en la plataforma Agora hay una serie de materiales de tutoría de Tudela. Y están colgadas, todo esto está colgado. Y os lo podéis bajar. Y aquí os puse una serie de conductas motivadas que, por utilizarlas como ejemplo de vez en cuando, todo eso, en esta asignatura vamos a estudiar por qué hacemos esas cosas. O qué mecanismo me lleva a seguir estudiando una carrera, pero fijaos que también hay cosas muy pequeñas. Por ejemplo, ir a un museo, dormir la siesta esta tarde o no. Son conductas que dependen de una motivación y todo esto entra en la asignatura esta.
¿De acuerdo? Pues son ejemplos que usaremos a menudo, así que ahí están. Y luego preguntas de exámenes reales de otros años. Tema 1. Esto es para que empecéis a acotar lo que estudiáis, pero os aconsejo que no juguéis ahora a la lotería con estas preguntas, sino que primero os leáis bien el tema y luego saquéis las preguntas, porque no tiene sentido jugar a la lotería, no vas a aprender nada. Pero si tú lees el tema y luego haces eso, y no miras las soluciones allá al final, sino que las buscas aquí, te sirve como un repaso muy útil. Y de paso, te ayuda a centrarte en qué es lo más esencial del tema, que yo más o menos lo he dicho, ¿no? La primera parte del método y la segunda parte de las corrientes. Mira las preguntas. ¿Por qué cambia el objeto de la psicología? Pues bueno, corrientes históricas. Pues esto en el texto a lo mejor no lo he dicho yo tanto, pero la conducta y lo que pensamos, la conducta y la conciencia, las dimensiones. Y luego estas, que he puesto 2 puntos rojos, solo lo he puesto porque veáis que son exámenes de años diferentes, pero que se repite la pregunta a menudo. Es decir, si estudio la conducta y sus procesos mentales y las influencias que hay en el entorno, lo llamamos psicología básica, aplicada. Otra. Podemos definir la psicología como es la misma pregunta. Aquí también, esta pregunta. Los psicólogos descubren leyes generales de forma ordinaria que pueden explicar la conducta. ¿Y qué intentan los psicólogos? Se repite una y otra vez. Podéis pensar que esto es importante, hay que saberlo. Dentro de las corrientes, ¿qué enfoque centra la atención en las interacciones que hay en el sujeto y el objeto, entre yo y el otro, la mente y la cultura, las personas y el ambiente? ¿Cuál diríais? Bueno, pues el sociocultural, tantas relaciones, es imposible que no. Pero aquí está también, dentro de los enfoques en que se centra la atención, bueno, podéis verlas y están ahí. Y podéis entreteneros también bajando los exámenes y buscando preguntas vosotros. Pero bueno. El enfoque cognitivo, ¿en qué se centraría? Por ejemplo, venga, ¿en la conducta observable? ¿En la dinámica interior inconsciente de fuerzas internas? ¿O en el estudio del pensamiento y los procesos de conocimiento? Cada una de las respuestas es de una corriente. La primera es de la conducta observable. ¿Qué es? ¿Qué corriente de las que hemos dicho? Las pongo aquí. Ya, hay que atreverse. Venga, el conductismo, claro que sí. Esta. Las corrientes que yo pongo aquí en la lista esa, bueno, ahora me voy a liar yo con esto. Conducta al conductismo. La segunda hablaba de procesos internos inobservables inconscientes, era el psicoanálisis. La tercera eran los procesos mentales. Bueno, esto. Interior inconsciente de fuerzas internas es el psicoanálisis ese y el pensamiento de los procesos la otra. Bien. ¿Qué modelo ha notado por utilizar la mayoría de los psicólogos interesados en estudiar la motivación? Que la motivación en el conductismo casi no existía, entonces siempre el estímulo que está, que es el... ¿Dónde puedo encontrar los enunciados las los apuntes? No los encuentro en la plataforma. Los apuntes no están, hay un libro que tienes que comprar, muy bueno. No hay apuntes, hay libros. Hay gente que tiene apuntes, resúmenes por ahí, no sé hasta qué medida son útiles, pero están. Y, bueno, ves, abajo tienes alguna del método, una no, varias del método. Lo que tenéis que hacer es, bueno, esta no la hemos dicho, pero la deberíamos haber dicho, que son las variables en un experimento. Lo iré diciendo en los otros temas también. Cuando hablemos de algún experimento, os diré, un experimento tiene esta estructura, estas son las variables. Pero si leéis las preguntas y alguna decís, o miráis el texto, alguna vez que no sé, preguntadme por correo, por el correo, lo que queráis. Perfecto. Estas preguntas, ¿a qué plataforma las sube? Esto está en Ágora y en la grabación. En la grabación también os podéis bajar los documentos anexos que he utilizado. Nada más, nada más. Bueno, al final tenéis más preguntas. Los procesos activadores, esto lo acabamos de decir. ¿Cuál es activador de esos? Solo había 2 activadores. La motivación y la emoción. Los demás no. Motivación, muy bien. Y luego aquí hay preguntas de las prácticas, pero hasta que no las hagáis no... Mi correo está aquí abajo, mira. Mi correo está aquí. Ah, no, perdón. Lo digo todo mal.
Aquí está mi correo. A ver, el correo oficial está en cualquier lado, en Tudela, en la UNED. Y aquí el que me reenvío yo, el oficial, que me puedes escribir directamente. Es un estudio, ¿vale? Y si no, en el foro de la asignatura hay un foro general de toda la UNED, como quiero hacer, y uno de Tudela. Muy bien, pues corto la grabación y nos vemos dentro de 15 días. Y espero que empecéis a estudiar ya.